Bienvenidos a China Te Pregunto, el programa tipo podcast favorito de los miembros del canal. Este podcast va a hablar de muchos temas y de muchas cosas, nada más entre nosotros, aquí cerquita, tú y yo. Gracias por estar aquí. Mañana les traigo el video de preguntas. El día de hoy he estado demasiado haciendo muchas cosas, entonces decidí hablar de una película que vi antier. Ya había visto hace tiempo, pero vale la pena volver a hablar de esto, y es Secreto en la Montaña. Esta película, para darles un poquito de contexto, yo de niño recuerdo que muchas personas adultas hacían bromas de Secreto en la Montaña, pero yo no entendía por qué era una película tan popular. Poco a poco, con el tiempo, me di cuenta de que era una película de esas que son de culto, que pocas personas como que han visto o se atreven a ver, o nadie quiere hablar de eso. Para no hacerles el cuento largo, es una película yaoi. Es una película homosexual y yo la vi, la verdad, siento que es muy humana, siento que toca muchos temas. La vi la primera vez, la acabo de ver recientemente y es una muy buena película. Si ustedes no la han visto, de verdad se la recomiendo. Pueden ir a verla y luego regresar aquí y vamos a platicar de esa película. Hecho en 2005, esta película estremeció a Hollywood y al mundo entero. Dirigida por Ang Lee, a primera vista pareció un drama romántico más, pero en realidad fue un parteaguas cultural. La historia de Ennis del Mar y Jack Twist no solo hablaba de dos hombres enamorados, sino de todo lo que implica vivir un amor prohibido, el miedo, la represión y el costo de vivir en una sociedad que no acepta quién eres. En su momento generó controversia, críticas y también aplausos. En este análisis quiero ir más allá de la trama y explorar los mensajes profundos de la película, la masculinidad tóxica, la soledad, la represión y sobre todo la tragedia de vivir para otros en lugar de vivir para uno mismo. Hablemos de varios temas que toca la película. El primero, el amor prohibido, ya que Jack y Ennis simplemente no podían vivir tranquilamente, no podían estar juntos a pesar de que se amaban. Era una relación homosexual la que tenían, ellos se conocieron de hecho de manera prohibida, estaban solos, estaban en una montaña, nadie más los estaba molestando, no tenía quien los viera y ahí fue cuando nació el amor. A mí me gusta cómo son escritos los personajes y cómo actúan los dos. Ennis del Mar siendo esta persona muy cerrada, siendo esta persona sumamente como que no expresa mucho sus sentimientos, que se cierra a todo lo que tenga que ver con emociones, con sentimientos, reprimida. Y Jack es todo lo contrario, es esa persona que dice lo que siente, que hace lo que quiere hacer y que pues es muy sentimental y no tiene problema con expresar sus emociones. Justo este contraste entre los dos es lo que termina haciendo que ambos encuentren un poco de lo que quieren en el otro. Sobre todo en el personaje de Ennis del Mar, siento que él empezó a abrirse un poco con Jack, algo que no hace con nadie. En toda la película no vemos que él diga algo de que le haya pasado, que haya sentido, como lo hace con Jack. Lo llega a hacer con su esposa después, pero siento yo que esa parte, eso más íntimo, lo platicaba con Jack. Así que ellos tuvieron que vivir un amor prohibido, ya que también en esa época y sobre todo en esa zona de Estados Unidos era imposible vivir, era imposible ser homosexual. Los mataban, literalmente los mataban. Pero ellos no eran felices. Es como de que se deseaban, pero tenían que reprimir ese deseo, tenían que reprimir ese amor porque era peligroso para los dos, no podían tener la vida que querían. Y en la montaña, justo Secreto en la Montaña, cuando salían los dos era cuando podían estar juntos, cuando podían realmente hacer lo que querían, pero era por un tiempo limitado porque pues después tenían que vivir sus vidas siendo infelices, porque se ve en toda la película que ambos son infelices. Sí tienen momentos como buenos en su vida cotidiana, pero en general se ve mucha infelicidad. Hablemos de la masculinidad tóxica y el machismo de esta película, ya que Ennis reprime siempre sus emociones por miedo a ser juzgado y se nota que su padre es como una figura muy importante para él, pero sobre todo como traumática. En varias interacciones que él tiene con otros personajes habla de su papá, habla de que su papá le enseñó a hacer esto, mi papá me dijo que eran así las cosas, que esto me iba a pasar. Terminó haciendo que Ennis fuera una persona sumamente solitaria, sumamente reprimida y que siempre hiciera lo que le decían que tenía que ser lo correcto que tenía que hacer. Nunca seguía su propio instinto, nunca seguía sus ganas, su amor, no seguía nada de eso. Se dejaba guiar por el deber, por lo que debería tener que hacer. También se ve esta represión de emociones por parte de Jack, ya que él sí era una persona pues más expresiva y siempre que él se comportaba de esta manera, los demás personajes hombres a su alrededor como que se le quedaban viendo raro o lo juzgaban, luego se reían de él. Él llevaba una vida más libre que Ennis, pero en esa libertad él todavía no, pues era juzgado y se veía que trataba de encontrar como su lugar en el mundo, o sea, no pertenecía a ningún lugar, no se sentía cómodo con nadie y el único lugar en el cual él se
sentía cómodo era en la montaña con Ennis. Esta película habla mucho de la presión cultural de ser hombre, sobre todo en el contexto de los 60s, que es más o menos 60, 70s, un contexto rural en Estados Unidos donde pues muy conservadores, donde como que estaba muy marcado lo que un hombre debería de hacer, ¿no? Que era como su rol y tenías que seguir ese rol, y si no lo hacías eres un rechazado por la sociedad, eres un rechazado por todos. Aparte de que pues en este contexto, si alguien era homosexual, había una amenaza constante de que lo mataran. A veces se nos olvida, creo que estamos en 2025 y a veces se nos olvida la represión que la comunidad LGBT ha vivido y vive por mucho tiempo, hasta donde llegaban las personas violentas contra esta comunidad. Otro tema del cual habla la película es la soledad y el paso del tiempo. El contraste entre los momentos de intimidad en la montaña y sus vidas reales llenas de insatisfacción. Ellos vivían reprimidos, de alguna u otra manera tenían que reprimirse, tanto porque pues les podían hacer algo o porque iban a ser vistos mal por la sociedad. No se dejaban ser ellos mismos. Solo en la montaña era cuando podían ser libres. Lo triste es que no podían hacerlo más allá de ese lugar. Por más que ellos se amaran, por más que ellos fueran buenas personas, porque en ningún momento hacen, bueno, o sea, sí hacen cosas cuestionables, sobre todo mentir, pero son orillados a mentir y a engañar porque si no los matan. Entonces, como que sí entiendes por qué se tienden a comportar así, pero como tal no son malas personas, pero tienen que esconderse como si fueran malas personas. Ahora sí que el tema que más duele es esta parte del arrepentimiento. Me gusta mucho esta película porque se siente como ver la vida de dos personas pasar y te sientes ahí como observando el paso del tiempo, y el mensaje que te queda muy duro es de que no te arrepientas de nada porque te mueres. O sea, al final Jack muere, entonces Ennis se queda solo, y lo que pudo haber sido una vida más feliz para ambos terminó siendo una vida infeliz. Pasó el tiempo, sí, y tuvieron buenos momentos, pero en realidad ninguno de los dos fue feliz. En todo ese tiempo nunca hicieron lo que quisieran, lo que querían hacer, nunca lograron cumplir sus planes por el miedo a que dirán, por reprimirse, por muchos miedos que sí son justificables, pero que al fin y al cabo te llevan a una vida de infelicidad, de insatisfacción, a una vida triste, una vida miserable. Entonces el tema justo de la central de la película es como de que, güey, no importa, tú trata de hacer las cosas, o sea, como puedas. En este caso yo siento que los personajes tal vez sí se pudieron haber alejado o haber intentado, con todos los riesgos que conlleva, pero por lo menos intentarlo y no quedarse en el qué hubiéramos hecho, en el tenía ganas pero no lo hice. Creo que eso es lo más fuerte que te deja la película, de que tienes que aprovechar el tiempo que tienes con vida y el tiempo que tienes con las personas, porque no están para siempre, y esos planes que quieres hacer con otras personas es muy probable que no se cumplan. Entonces hazlos de una vez, entonces hazlo ya, chingada madre. Y pues bueno, creo que es muy bonita esta película en esa parte, como que te hace sentir que hay que hacer las cosas, que no tienes que tener miedo de amar, de expresar tus sentimientos, de expresar tus emociones. Sobre todo como hombre, yo siento que soy una persona que no se expresa mucho. Aquí me expreso con ustedes y digo muchas cosas, pero en realidad en mi vida cotidiana me cuesta mucho expresarme, y en sí creo que es algo de los hombres, como que nos reprimimos muchas cosas y eso es lo que se espera de nosotros. Pero pues también es parte de vivir, es parte de ser quien eres, es el no reprimirte, no reprimir lo que sientes y decirlo y hacer, porque si no te vas a arrepentir, genuinamente te vas a arrepentir. Y ya, lo último que les quiero decir, así de consejo, es de que si quieren hacer algo, háganlo, o sea, de que busquen las condiciones para que se haga, no se queden esperando, porque luego uno se queda esperando y el tiempo pasa y nunca suceden las cosas. Hagan que sucedan las cosas, porque el tiempo que tenemos es limitado. Y ese sería el tema del día de hoy. Mañana ya voy con las preguntas. Este es el último video para que dejen preguntas, así que dejen preguntas por favor para contestar en el video de preguntas y respuestas. Gracias por estar aquí, vean esa película si es que no la han visto y ya pues les spoilé un chingo, ¿no? Pero la neta, aunque sepan de lo que trata y aunque sepan cómo termina, vale la pena verla, porque pues, por ejemplo aquí yo no dije muchas cosas que si ven la película se van a dar cuenta. Pero eso es todo y nos vemos.